Gloria a Dios, bendiciones mis amados hermanos y amigos. Una vez más estamos reunidos para continuar con la lectura del libro Probando a los Apóstoles del Tercer Milenio, escrito por nuestro apóstol, el apóstol Sergio Enríquez. En esta oportunidad vamos a leer el capítulo número 6, el cual lleva por título Los beneficios de la cobertura apostólica. De entre los tesoros ministeriales es la cobertura uno de los más controversiales y difíciles de captar por el intelecto, reservado para el entender espiritual. Pero, ¿qué cosa es? ¿Qué tiene? ¿Cómo se define? ¿Cómo se discierne? ¿Tan sencilla que se hace invisible o tan profunda que se hace secreta? ¿Qué componente espiritual misterioso emana? ¿Qué enigmas del saber y grandeza de promesas se esconde? Primera Job, capítulo 24, versículo 7. Pasan la noche desnudos, sin ropa, y no tienen cobertura contra el frío. Job capítulo 26, versículo 6. Desnudo está el Seol ante él, y el Abadón no tiene cobertura. ¿Qué beneficios ocultará que provoca mayúsculas contradicciones e insultos, abusos, ataques, desconfianza? Es mal entendida y menospreciada a la manera de Esaú, que no pudo percibir la dimensión espiritual de la primogenitura y pensó: ¿de qué me sirve si tengo hambre? Y la vendió, después la procuró con llanto, pero no la pudo recuperar. A pesar de tan férrea oposición, incontables ovejas y ministros la buscan diligentemente, anhelándola con fervor, conociendo en su espíritu que el bendito Espíritu Santo ha dado a hombres alas ministeriales y penetrante visión, dotados para dirigir el rumbo de congregaciones con la doctrina del Señor, sellando el nivel de equipamiento en sus discípulos y definiendo la identidad de los salvos y su función en el cuerpo de Cristo. Al ministrar las coberturas apostólicas, muestran una multifacética gama de bendiciones y beneficios para la Iglesia en la enseñanza, en la restauración familiar, en el consejo preciso, en guerra espiritual, en escatología, como administradores, y en esa unción se derrama sobre el cuerpo de Cristo. Extraen en las vetas de la palabra verdades divinas y las trasladan como forma de vida, estableciendo principios, redescubriendo y avalando las verdaderas gemas eternas del rema. Es pues la cobertura aquel estado espiritual de obediencia que permite reconocer jerarquías en la milicia espiritual. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, por la fe y el conocimiento. Tito capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, y enfrentar las batallas de la vida cristiana. Los beneficios. Número 1. Quita el miedo. Génesis capítulo 3, versículo 21. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Punto número 2. Prepara para casamiento. Génesis capítulo 24, versículo 65. Y dijo al siervo: ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo: es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. Número 3. Provee la bendición de la primogenitura. Génesis capítulo 27, versículo 15 y 16. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello. Isaías capítulo 58, versículo 7. No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Punto número 4. Provee limpieza.
Números capítulo 19, versículo 15. Y toda vasija abierta que no tenga la cubierta atada sobre ella será inmunda. Punto número 5. Da la oportunidad de presentarse ante el resucitado. Juan capítulo 21, versículo 7. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro: el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa porque estaba desnudo y echóse a la mar. Punto número 6. Nos exalta antes de la glorificación. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Punto número 7. Provee gloria. Isaías capítulo 4 versículo 5. Y criará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá cobertura. Reina Valera 2000. Y creará el Señor sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá cobertura. Gloria a Dios. Vamos a continuar con la lectura para leer juntamente con el capítulo 6, el capítulo 7. Hemos terminado el capítulo 6, que lleva por título Los beneficios de la cobertura apostólica, y vamos a leer en el capítulo 7, el cual lleva por título La intercesión apostólica. Es interesante notar que en los principios de la iglesia, cuando surgieron los primeros problemas, allá en Hechos capítulo 6, los apóstoles actuaron. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, ellos habrían de dedicarse sobre todo a las dos cosas básicas: orar y al ministerio de la palabra. Realmente no quiero parecer legalista, pero creo que en estas dos cosas deberían ser muy básicas en la vida apostólica, pues vemos que así empezaron ellos. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Hechos capítulo 1 versículo 14. Y luego están diciendo que ellos deben persistir en ese fluir de oración. Así que si los cristianos como tales somos llamados a orar en todo tiempo y sin cesar, haciéndolo con manos limpias de ira, y hacerlo por las autoridades, entre otras cosas, cuánto más estaremos llamados a orar, a interceder y a dar acciones de gracia nosotros los apóstoles. Quisiera considerar, si me lo permiten, al perito arquitecto de la iglesia y su entendimiento en esta parte tan importante del evangelio. Romanos capítulo 1 versículo 9. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, al fin de que seáis confirmados. Es decir, la oración apostólica venía de la profunda responsabilidad que Pablo sentía por las iglesias engendradas para ir a verlas en persona. Pero no se movía solo porque sí, sino su oración suplicaba al dueño de la mies que le permitiera ir para ver, confirmar y compartir algún don espiritual. Un apóstol del Espíritu debería entonces tener ese profundo sentimiento, orando por aquellos que están lejos, no para expandir su territorio o misión, sino porque seguramente aquellos necesitan una cobertura de oración antes que una visita apostólica. Creo que a los apóstoles del buen Dios habrá de ir abriendo los ojos poco a poco para llenar esa profunda necesidad
pues si no se podría incurrir en un pecado como lo dijo Samuel. Primera de Samuel capítulo 12 versículo 23, y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien os instruiré en el camino bueno y recto. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Este es un padre que se goza con el crecimiento de su hijo y que lo expresa ante el Padre en acción de gracia, pero también lo deja saber a sus discípulos, diciéndoles que ora por ellos para que puedan por sí mismos comprender la inmensa virtud que les ha sido derramada. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 7. Y rogamos a Dios que no hagáis nada malo, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados, porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero vosotros sois fuertes. También oramos por esto, para que vosotros seáis hechos perfectos. La oración de un padre apostólico: no dejes que mis hijos se desvíen, te lo suplico sinceramente. Eso solo puede venir de un corazón lleno de amor, así cabal como el de un padre por sus hijos, así como Job oraba por sus hijos pensando que quizá habían blasfemado contra Dios y siempre oraba por ellos. Te ruego, Dios bendito, Padre eterno, que ayudes a los que cubro para que no pequen, por favor, que sean perfectos Esa debería ser la oración apostólica. Efesios capítulo 1 versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Grande es Dios. No solo les enseña, sino que oraba para que entendieran lo que les decía, pues la administración de los secretos que le había sido confiada era tal que los indoctos, significa sin doctrina, lo podían torcer, y él suplicaba que se abran los ojos del corazón de mis hijos para que entiendan. Casi todo ministro ha experimentado en algún momento durante la enseñanza o la predicación en el que súbitamente emerge de lo profundo del corazón de Dios un hermoso rema. Rema, entendimiento de algún versículo de la palabra de Dios para ser enseñada. Pero al ser trasladado a las ovejas no lo pasan desapercibido sin entenderlo, como que si no estuvieran presentes. Como cuando Pablo les decía a sus discípulos en la epístola a los Gálatas que le estaban fallando por no haber entendido el misterio explicado. Temo que haya trabajado en vano por vosotros. Gálatas capítulo 4 versículo 11. O como cuando el Señor les anunciaba su muerte a los discípulos y ellos se peleaban por quién le iba a suceder, en lugar de procurar entender la grandeza de las divinas palabras. Por eso me uno al sentir de la oración apostólica y ruego a Dios que abra los ojos del entendimiento de los discípulos que me han sido confiados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De esta forma, mis amados hermanos, llegamos al final de la lectura del libro Probando a los Apóstoles del Tercer Milenio. Le hemos dado lectura en este audio a 2 capítulos, el capítulo número 6, los beneficios de la cobertura apostólica, y el capítulo número 7, la intercesión apostólica. Les recuerdo que gracias a Dios ya tenemos en nuestras manos el libro El Regreso del Amado, escrito también por nuestro apóstol, el apóstol Sergio Enríquez, y si Dios nos lo permite, en los días que vienen iniciaremos a darle la lectura de vida al mismo. Sin más que decir, que Dios los continúe bendiciendo.